Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mariana y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual, ¿sí? No solo en el mundo secular vemos la avaricia y el hambre de poder que tiene el hombre, sino también en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesiástico. Y esto no es de extrañar porque no es algo de la actualidad, sino que la ambición y el poder ha generado grandes guerras, grandes desastres y sobre todo grandes desgracias y muerte. Sin embargo, el hombre sigue repitiéndose a través de los siglos y volviendo a cometer los mismos errores que ciertamente tienen las mismas consecuencias. Pero también encontramos hambre de poder en un ámbito donde ciertamente debería primar la humildad. Sin embargo, hoy nos encontramos con grandes autodenominados ungidos que hacen grandes señales y grandes maravillas, según ellos, o sus seguidores. Pero realmente, ¿son reales esas señales? ¿De dónde viene ese poder? ¿Viene ese poder de Dios? ¿Son estas señales actos divinos? ¿Fluye en ellos el verdadero poder de Dios? Lo que estamos viendo en estos tiempos es lo que yo llamo la unción de Simón el Mago. ¿Por qué la unción de Simón el Mago? Bueno, vamos a ir a de dónde viene la historia de Simón el Mago, ¿no? Si usted lee la Biblia, habrá leído el libro de Hechos 8, donde nos cuenta la historia de Felipe, el evangelista, ¿sí? No el discípulo, sino el evangelista, el diácono que fue elegido, recuerda, entre varios diáconos para servir las mesas. Bien, después de la gran persecución que se desata, los cristianos huyen de Jerusalén y uno de ellos, Felipe, se va a Samaria. Samaria era una zona pagana, sí, era una zona donde los judíos se habían mezclado con paganos, por eso los judíos odiaban tanto a los samaritanos, porque eran impuros. Y Felipe llega allí y comienza a hacer grandes señales y maravillas, y la gente de Samaria se empieza a asombrar de lo que Felipe hacía. Y es allí cuando entra en escena un personaje llamado Simón el Mago. Había un hombre en Samaria llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues se les hacía creer que él era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que él, Simón, era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Bien, pero ¿quién era Simón el Mago en esa época? La palabra nos da una pequeña información sobre la personalidad y el perfil de Simón, pero ¿quién era Simón el Mago? El mago era conocido también como Simón de Gitá y fue un líder religioso samaritano, ¿sí? Posiblemente gnóstico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que significa la palabra gnóstico. El gnosticismo del griego antiguo, gnósticos, tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Yahvé en el Antiguo Testamento, quien es responsable de crear el universo material.
Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los conceptos de iluminación e ilusión. Bien, ahí estaba Simón el mago, ¿no? Presentándole a la gente el verdadero o el gran poder de Dios a través del engaño, a través de ilusiones, a través de una mentira, a través de un poder que no venía de Dios. ¿Y por qué la unción de Simón el mago? Es la unción que prima en las iglesias apóstatas. La unción de Simón el mago ha invadido a la verdadera iglesia y ha sido la entrada o la puerta de la gran apostasía. Le están vendiendo a la gente un poder que no es el de Dios. Un poder mentiroso, ficticio, a través de experiencias espirituales, sobrenaturales, personales con Dios, que después se convierten en doctrinas. Y esas doctrinas están alejadas de la verdadera doctrina y de la sana doctrina, que es la palabra de Dios. La mayoría de estos Simones que hoy vemos en la actualidad, con grandes iglesias, con muchos seguidores, la mayoría de ellos, de estos seguidores fundamentalistas, ¿no? De cada uno de sus Simones, ¿no? Fans, dan todo por su maestro, entre comillas, ¿no? Por esos pastores con esas falsas unciones. Porque ellos creen que eso es el poder de Dios. Pero también muchas veces porque ellos anhelan tener ese poder. Uno sigue aquello con lo que se identifica, ¿no? La palabra de Dios dice que los malos pastores generan malas ovejas y que esas ovejas, ¿sí?, dañan a las buenas ovejas. Entonces, estos Simones no solo engañan a la gente, sino que nutren con esa falsa doctrina a las ovejas que los siguen. Pero hay una palabra que representa la unción de Simón el mago, que es la simonía, ¿sí? O el simonianismo, ¿sí? ¿Y qué es la simonía? La simonía es, escuche bien, en el cristianismo, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, etc. ¿Les suena? Bien. En estas iglesias donde la doctrina es la unción de Simón, vamos a encontrar esto. Vamos a ver que lo espiritual se compra a través de bienes materiales. ¿Usted quiere el don de Dios? ¿Usted quiere la mano de Dios sobre su vida? Ponga su dinero, dé una ofrenda generosa. Demuestra con su ofrenda cuánto ama al Señor. Pero usted fíjese, ¿qué pasa cuando la unción de Simón el mago se cruza con la verdadera unción de Dios? Con los apóstoles, ¿sí? Con Pedro y con Juan, justo con Pedro y con Juan. Y cuando Pedro y Juan imponen las manos y las personas empiezan a recibir el Espíritu Santo, Simón les dice la palabra, al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Él quería comprar la unción verdadera, la unción de Dios, quería comprarla para tenerla a él. Porque esta gente es así, todo lo quiere comprar. Todo se trata de ellos y no de Dios. Utilizan a Dios como una excusa para su propia exaltación. Yo soy el poderoso. Usted está bajo mi paternidad. Yo soy el ungido. ¿No? La manipulación, la mentira, la unción de Simón. Pero Pedro
lo exhorta, y no solo lo exhorta, sino que le dice algo bastante duro. Que tu dinero perezca contigo, le dice, si crees que el don de Dios puede comprarse. No tienes nada que ver en este asunto, le dice Pedro, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Y Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que me han dicho. Pero fíjese que Simón no se arrepiente. Simón le dice, por favor, oren ustedes por mí, para que no me sobrevenga eso. En el fondo Simón, más allá de no arrepentirse, sabía quién era. Sabía que era un mentiroso y que era un fraude. Y que ni siquiera él mismo podía orar, sino que necesitaba que los que sí tenían el poder de Dios puedan orar por él, para que no le sobrevenga esa maldad. Esto es simonía dentro de la iglesia del Señor. La unción de Simón el mago. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que hay una generación, como yo lo fui en algún momento, que nos han engañado, que no conocen el verdadero poder del Señor, porque creen que el verdadero poder del Señor es esto, es la ilusión, es la mentira de Simón. La iglesia de Cristo no son los Simones, los magos, los mentirosos, los vendedores de ilusiones, los falsos maestros, los falsos apóstoles. El mundo tiene que saber que esa no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es la que camina en integridad, la que camina en humildad y la que camina tras los pasos de Jesucristo, haciendo sus señales, haciendo sus maravillas, pero sobre todo predicando el evangelio del arrepentimiento, de la salvación y del gran amor de Dios. Eso es lo que somos y eso es lo que debemos transmitir. Si te gustó este video, sabes que podés suscribirte, ¿sí? Dejarnos un like o activar la campanita para recibir notificación. Puedes seguirnos en nuestras redes, Músicos con Propósito, Ilumina el Mundo, como Jesús en Facebook e Instagram, y también en nuestra página web www.iluminaelmundo.mex.tl. Nos vemos en el próximo video y que el Señor te bendiga grandemente.